Buenos días, mis Rosanas. El día de hoy les voy a explicar mi cuento de la palabra del mudo, capítulo 1. Primero vamos a empezar a explicar lo que nos pidió, los verbos. En estos verbos encontramos siempre, en los verbos simples encontramos a 12 verbos y en los verbos compuestos encontramos a 13 verbos. En la lectura. Aquí, como ejemplo, como verbo compuesto, encontramos a fue, encontramos a era, encontramos también a hubiera podido decir. Otro verbo compuesto también se alejaba. O otro verbo, haber comunicado. Ya que estos verbos se dan para que el verbo que esté en la oración principal tenga significado, ya que por ejemplo, sin comunicado ninguna novedad no tendría sentido si no lo ponemos el auxiliar haber y por poner sin haber comunicado ninguna novedad ya tenía más sentido en la oración. Así que este verbo compuesto, este auxiliar se da para que la oración tenga mayor sentido y puedan comprender. Ahora pasamos a los verbos simples, que encontramos como verbo simple sentir, pensar, sufrir, como infinitivos, acarecían, carecían, hablaba, saludaba, fastidiara y faltaba. Estos son los 13 verbos simples. Ahora pasamos a los tipos de sujeto. En estos tipos de sujeto encontramos al expreso y al tácito. En el expreso le encontramos solo a uno y en tácito encontramos a 9. ¿Cuál es el expreso? El expreso es todos, ya que todos hace referencia a cantidad, pero no a un conjunto de personas, pero no se sabe cuántas son determinadamente, pero sería igual como, sería por eso un expreso. Ya, y entre los tácitos encontramos a por ejemplo, no fue lo suficiente bruto para sentir la felicidad de no pensar en nada. ¿Cómo lo identificamos en esta parte de la oración? A ver, es ¿quién no siente la felicidad de no pensar en nada? ¿Quién no fue lo suficiente bruto para sentir la felicidad de no pensar en nada? Entonces, él, ahí empieza. Ese quién puede ser él o ella. Uno de los dos pronombres. En otro, aquí, por ejemplo, aquí, ni siquiera en esta expresión, ni siquiera un rasgo de su semblante fue llamativo u original. ¿Quién ni siquiera un rasgo de su semblante fue llamativo u original? Él fue. Él ni siquiera un rasgo de su semblante fue llamativo o original. O ella puede ser. Aquí se encuentra otra vez el tácito. Y por último, esta. De mediana estatura, de complexión delgada, sus ojos carecían de potencia como una lámpara mal encendida y su voz era de un tono tan vulgar como corriente era el color de sus cabellos. Ya. ¿Quién era de mediana estatura, de complexión delgada, sus ojos carecían de potencia como una lámpara mal encendida y su voz era de un tono tan vulgar como corriente era el color de sus cabellos? ¿Era él o era ella, esa persona?
Aquí y lo siguiente, aquí estamos ya con la estructura. Ahora vamos a cómo vamos a explicar la estructura del sujeto. El número uno tenemos desde de A hasta la coma. Indiferente. Hasta la palabra indiferente. A sería un modificador indirecto. Todo sería un pronombre indeterminado. El sujeto de pronombre de tercera persona plural sería les. Era un verbo. Indiferente sería un adjetivo. En la segunda oración tenemos desde fue y original. Aquí cambiamos cómo se ve la estructura del sujeto, que no, el sujeto no siempre va a estar al comienzo, a veces va a estar en el final. Y aquí es una evidencia, porque encontramos al verbo que fue llamativo como adjetivo y original como adjetivo. Y los demás ni siquiera un rasgo de su semblante sería plural. Ahí todo esto sería una preposición y ya lo siguiente. Esto es, como estamos expresando, estamos dando la estructura del sujeto, nos enfocamos en el sujeto. Y por último, encontramos en la tercera oración desde era hasta expresión. Era vendría a ser un verbo, como es un adverbio de... No, es un adverbio. De uno, singular. Agua tibia viene a ser un agua tibia viene a ser un adjetivo, porque dice la oración, era como una agua tibia, tú lo estás interpretando como una agua tibia. O sea, a esa persona le estás diciendo como agua tibia. O sea, que es calmado. Y esto se podría decir una perífrasis. Que no está dando a entender tan específicamente. No sé, tienes que interpretarlo tú mismo. Ya, y por último, como una sonrisa sin expresión, o la perífrasis, en el cual todo eso sería el sujeto. Muchas gracias.